¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Le agradezco que esté con nosotros o en cualquier momento en nuestras redes sociales. Estamos en Grupo Radar. Soy Andrés Esteves y mucho agradezco al exgobernador de Querétaro, Francisco Garrido Patrón, que nos reciba en su hogar. Muchas gracias. Paco, ¿cómo estás? Andrés, muy bien. Muchas gracias por estar aquí y muchas gracias al público que nos está escuchando y viendo. Te ves muy bien a tus 68 años. ¿Qué has hecho desde que dejaste la gubernatura del estado, Paco? Bueno, me veo bien, pero también tuve algunos achaques, porque tuve un problema de desgaste de las caderas, de las dos, y tuve que ser intervenido quirúrgicamente. Y sí quedé muy bien, pero sí tuve, digamos, ese pequeño achuchón. Me duró un buen tiempo. Pero bueno, eso ya salió adelante y pues me dedico, ya no estoy en la política desde hace 13 años que terminó el gobierno. Me dedico a mis asuntos particulares, estoy tratando de regresar a la pintura, hago ejercicio con cierta regularidad y pues leo también mucho. En eso ocupas tu tiempo, tus negocios y tus hobbies. Cuando eras gobernador, sin fin de ocasiones tuve la oportunidad de entrevistarte y en alguna charla de perfil recuerdo tus aficiones de entonces. El box. Sí, cómo no. Todavía sigo practicando. ¿Sigues practicando? Sigo practicando, claro, sin sparring, ¿no? Nada más con los aparatos. Y estoy nadando bastante también, porque el doctor que me operó las caderas me recomendó ese tipo de ejercicios. ¿Te gustaban los aviones? ¿Tenías un simulador? No, fíjate que no. ¿Un simulador de aviones? ¿No te gustaba mucho el tema de la aviación? No. Entiendo algo del tema de la aviación, particularmente cuando lo de Bombardier. Sí. Pero entiendo, digamos, qué tipo de aviones fabrica Bombardier, etcétera, pero nunca tuve un simulador. Y la pintura, que sí la practicaste Sí, con la pintura mucha constancia. la practiqué desde los 28 o 30 años. Y luego la dejé durante el tiempo de la política y estoy intentando retomarla en temas distintos a los que pintaba y en una técnica no de tipo figurativo, sino más bien abstracta. Un hombre que fue presidente municipal, el primer presidente municipal Sí. del PAN al que se le reconoce su victoria, segundo gobernador del PAN en el estado, con una carrera política muy fuerte, pero en muy poco tiempo. Sí, En 15, 16 años construiste una carrera política meteórica sí. desde la dirigencia municipal del PAN. ¿Cómo es que de repente lo deja todo? Bueno, cuando terminó el gobierno del estado, 2009. en el año 2009, yo pensaba continuar una carrera, pero como embajador. Felipe Calderón, a la sazón, era el presidente de la República, y hablé en alguna ocasión con él, y me dijo, fíjate que eso no te lo puedo ofrecer en este momento. Pero me ofreció otras cosas, entre ellas la dirección general del ISSSTE. Pero como ya estaba prácticamente por fenecer el sexenio, pues a lo que me iba yo a dedicar era básicamente a la entrega-recepción. Y había la fama de que la maestra del Baester Gordillo y Yunes habían estado interviniendo mucho en el ISSSTE y que había manejos no muy claros. Entonces entrar al ISSSTE básicamente para la entrega-recepción cuando no sabes exactamente qué es lo que había pasado antes, me parecía muy peligroso. Y de hecho la persona que pusieron en lugar de tu servidor, después lo inhabilitaron 20 años por haber firmado una serie de documentos que no sabía qué cosa eran. Me salvé, dijiste. Sí, me iban a dar la rifa del tigre, pero afortunadamente me salvé. Se especuló mucho entonces que también Calderón te había hablado de la Procuraduría General de la República, hoy Fiscalía. Sí, hoy la Fiscalía. Eso me habló Calderón cuando iba a ser presidente. Pero yo tenía ya 3 años en el gobierno del estado y había muchísimas
obras por concluir y decidí seguir con la responsabilidad de gobernador y no meterme en este asunto de la fiscalía, que además es muy complejo, ¿no? Total, llega 2009 y dices, ¿ya no? Ya llegó 2009, ¿Por dije, qué? ya no, porque por un lado a mí me gustan los puestos ejecutivos. Ya no tenía yo ninguna opción de ser ejecutivo en el Estado, porque ya había sido gobernador y había sido alcalde. La única posibilidad era en el gobierno federal. Pero como te digo, lo que me ofreció Felipe Calderón no me pareció a mí muy interesante y por lo tanto dejé la política. Y la parte, digamos, legislativa, que es la que hizo Marcela como diputada 2 veces y senadora, pues le quedó muy bien a ella, ¿no? Ella siguió, digamos, la carrera política que había iniciado conmigo. Francisco Garrido Patrón decide ausentarse también de la política, no solo es no participar de ella, atiendes quizá a la regla no escrita de que el gobernador que deja el cargo no aparece en 1 o 2 años, pero tú realmente no has vuelto a aparecer ni en el gobierno de Calzada, que fue quien te siguió, ni después cuando regresa el PAN, y además regresa con alguien al que tú impulsaste mucho su carrera política. Sí, Pancho Domínguez. A Pancho Domínguez. Sí. No se te ve en eventos públicos, no se te ve en el corrillo de la política. Tú formaste un grupo político. De aquel gobierno salieron figuras tan importantes como Pancho Domínguez, sí. Un candidato a la presidencia de la República, sí, Ricardo Anaya, y otros más. Llama mucho la atención ese alejamiento total, incluso cuando el PAN regresa al gobierno. Y no sé, tu grupo político se desarticula, Manuel González Valle no gana la gubernatura y otros nombres más que formaste como el grupo de Garrido. Sí, así es, el grupo político que yo formé, después tomó cada quien su derrotero. Era un grupo que estaba, digamos, compacto alrededor de mi persona, pero que tenían sus diferencias entre ellos, diferencias notorias, ¿no? Entre Ricardo Anaya y Alfredo Botello, en fin. Entonces, cada quien toma su derrotero y pues ocupó Ricardo Anaya pues, un espacio importante. No sé si regresará a la política o no. En este momento pues está retirado, ¿no? Botello sí es senador de la República y otros más como Pancho Domínguez pues están en este momento pues un poco en la banca, ¿no? ¿No te gustaría regresar? ¿No te ves? ¿No te llega la cosquillita de repente de, a ver, ¿por qué no vuelvo a empezar a construir, a tejer en política y a influir en la política local? No tengo ningún objetivo político. O sea, no quiero ser presidente de la República, por ejemplo. No quiero ser senador porque a mí la cuestión legislativa no me llama mucho la atención. Entonces, al no tener un objetivo político claro, como sí lo tenía cuando quise ser alcalde y después gobernador, pues no me interesa regresar a la política porque no tengo para qué. ¿Ni te gustaría impulsar a nadie? Pues en este momento ya no tengo, digamos, un capital político muy importante, porque ya tiene 13 años que dejé esto, y entonces impulsar a gente sería, digamos, un poquito presumir de algo que no puedo hacer. Hay que ubicarnos en el 1995, 1996, 97, que llegas a la presidencia municipal para entender aquel momento de Querétaro y cómo se hacía política en Querétaro. Vamos a una pausa y regresamos con esto, ¿te parece? No? Me parece muy bien. En aquellos años de los que estábamos hablando, cuando tú llegas a Querétaro, procedente de la Ciudad de México. 1990. Al poco tiempo te haces dirigente del PAN municipal. En menos tiempo te haces presidente municipal. El PRI era una auténtica aplanadora en lo nacional y más en lo local. Yo conocí a mucha gente a lo largo de mi carrera, he conocido antipriistas, pero a muy pocos como tú. Tenías prifobia,
Y lo expresabas hasta con rencor en tus discursos, te ponías colorado, te enojabas. A tu antecesor Jesús Rodríguez, bueno, le dijiste el huevo y quien lo puso. ¿Cómo ves ahora que tu partido y el PRI están haciendo alianza política? ¿A qué te sabe eso? ¿Qué futuro le ves de cara al 24 y en las elecciones locales, en las elecciones regionales, Paco? Mira, las circunstancias en la vida van cambiando. Y el hecho de que en este momento Acción Nacional, el PRD y el PRI estén haciendo, digamos, una alianza que se llama Va por México, me parece que corresponde a la circunstancia de que hay que enfrentar de alguna manera a la aplanadora que ha resultado ser Morena, dirigida por López Obrador. Yo tengo la impresión, y también la tienen los priistas con los que he platicado, y alguna gente del PRD, que están haciéndole mucho daño al país. Están desarticulando todas las instituciones democráticas que de alguna manera se fueron formando a partir pues, del 1997, cuando el PRI pierde la mayoría en el Congreso Federal. Este desmantelamiento de las instituciones democráticas nos está llevando a un presidencialismo como el que ejerció, por ejemplo, Echeverría, del que se ha hablado mucho en estos días con motivo de su fallecimiento. Y me parece entonces que hay que detener de alguna manera esta destrucción de las instituciones y este regreso al país de un solo hombre. Eso ya no funciona, no funcionaba en los años 60 y 70, cuando Díaz Ordaz, por ejemplo, cerró totalmente el diálogo y se generó la masacre del 68. Con Luis Echeverría lo mismo, en el Jueves de Corpus. Y fue cooptando de alguna manera a las distintas, digamos, voces que se generaron en su momento y volvió a radicalizarse el país de un solo hombre. Y ese tipo de cosas se fueron desvaneciendo ya con Ernesto Zedillo hasta llegar a un país con ciertas instituciones democráticas, algunas bien cimentadas como el INE, otras no muy claras, como por ejemplo la división de poderes en el Congreso, que no ha producido demasiados resultados, pero como quiera que sea, todo eso es mucho mejor a tener al país, un país como México, que además en un mundo globalizado, pues tiene que tener muchas interlocuciones. Y no es conveniente que un país de 130 millones de habitantes en un mundo globalizado esté en manos de un solo individuo. Entonces, eso es lo que está básicamente tratando de evitar esta alianza. ¿Tú la justificas hoy? Sí, claro. La circunstancia cambió rotundamente y por eso es que hoy, en esta circunstancia, se puede y se debe de hacer esta alianza. Decía Ortega y Gasset, el hombre es él y su circunstancia. Pensando otra vez en el 24 y el camino hacia la nueva elección presidencial, hay sectores de la opinión pública, en los corrillos políticos, que piensan que difícilmente se le va a ganar a Andrés Manuel López Obrador y a Morena, entre otras cosas, porque en la oposición, esta de la que hablamos, y en donde puede sumar a Movimiento Ciudadano y algún partido más, no existe una figura carismática, una figura que concite emociones, que sea aglutinador y que el resultado es por demás previsible. ¿Tú crees esto? Bueno, yo te voy a decir una cosa. En realidad López Obrador no va a estar en la contienda o en la boleta del 24. La gente lo podrá relacionar con Morena, etcétera. Pero el que va a pesar definitivamente en la boleta va a ser el candidato de Morena o la candidata. Y yo no veo grandes fortalezas en ninguno de los tres posibles candidatos. Ni en la señora Sheinbaum, que, como dicen por ahí, no enciende ni la luz, porque no tiene carisma. Marcelo Ebrard, pues es una persona inteligente, estructurada, pero tampoco es un hombre carismático. Monreal muy posiblemente se escinda del movimiento, ya lo ha dado a entender en últimas entrevistas. Y les queda también el tabasqueño. Adán Augusto. Que yo creo que todos los mexicanos vamos a acabar de los tabasqueños hasta acá. Y no creo tampoco que tenga un proyecto de país. El proyecto de Adán Augusto es básicamente Andrés Manuel López Obrador. Él lo ha dicho.
Y entonces, por ese lado no veo tampoco así como muchos carismas que puedan competir. Y yo creo que la elección se va a decantar básicamente a si queremos seguir teniendo un presidencialismo extremo o si queremos tener un país de instituciones. Si tú hablaras con Marco Cortés, el líder nacional, el dirigente nacional de tu partido, ¿a quién le recomendarías? ¿Qué nombres ves para encabezar una alianza en Vamos por México? Pues mira, nombres en este momento no veo. Lo primero que se tiene que hacer es ponerse de acuerdo en el método para seleccionar a un candidato que no implique fractura de la alianza. Entonces, ese método se tiene que definir, no está definido, no sé si será a base de primarias o a base de encuestas. Yo no creo tampoco en este asunto de las encuestas porque no son muy confiables, pero se tiene que definir un método en donde los tres partidos estén de acuerdo. Ya con ese método, pues habrá gente que quiera participar y saldrá 3 o 4 o 5, no sé, que quieran participar, hombres y mujeres, y lo que va a suceder, creo yo, es que se va a dividir el país entre los que quieren lo mismo, es decir, a un solo hombre fuerte en la presidencia o una sola mujer fuerte en la presidencia, o quieren un país de instituciones. En síntesis, ¿no ves hoy aún a Morena triunfante en el 24, Francisco Garrido Patrón? No, creo que las cosas se van a cambiar muchísimo en el trayecto de los 2 últimos años del gobierno. En Querétaro, ¿cómo ves a tu partido, al Partido Acción Nacional, después del triunfo electoral de Mauricio Curi y el resto de las posiciones que le dieron una amplísima mayoría en el Congreso y muchas fortalezas en municipios? Bueno, al partido aquí en Querétaro. Bueno, lo veo fuerte. Mauricio Curi es un gobernador, yo pienso que bien apreciado. Ganó muy bien su elección. Y de alguna manera, pues el PAN está representado a través de la figura del gobernador. Y creo que en ese sentido el PAN, pues está fuerte, ¿no? Independientemente de que Morena tenga un cierto peso específico, pero tengo entendido que en Querétaro es de los estados en donde menos pesa el nombre de Morena. Y en lo nacional, este choque de trenes evidente del que hablabas de pasadita hace un momento, comentábamos, entre el grupo que hoy encabeza el PAN, Marco Cortés, la gente Ricardo Anaya, esa construcción política que se dio hace ya casi 6 años, y el otro grupo donde claramente se ve a Pancho Domínguez, otro amigo tuyo. Sí. Los dos amigos tuyos chocando allá arriba con sus grupos. Esto va a ayudar poco al 24 y al partido, ¿no? Bueno, vamos a ver finalmente las cabezas, tanto en el PAN como en el PRI, particularmente en este momento, si se van a renovar o van a ser los mismos, y si son los mismos, con qué consensos van a poder trabajar para construir la alianza. Porque ya ves que Alito Moreno pues tiene muchos problemas en este momento. Pero también bueno, Marco Cortés ha sido cuestionado. Entonces, lo primero que hay que resolver es eso. Y lo segundo, ya resuelto ese asunto de los liderazgos dentro del PAN, pues entender que hay que generar un método que implique que no haya rupturas y por lo tanto tengamos una unidad sólida. estamos con quien fuera gobernador de Querétaro entre 2003 y 2009, presidente municipal entre el 97 y el 2000, Francisco Garrido Patrón. Vamos a una pausa y retomamos los grandes temas de Querétaro, ¿te parece? ¿Cómo no? Paco, ¿qué te dejó más satisfecho de aquellos 6 años que gobernaste la entidad? Bueno, particularmente la obra pública. Me parece que pues, los gobiernos dejan huella de muchas maneras, pero particularmente me pareció interesante la obra pública y el haber sostenido a Querétaro como uno de los estados más seguros de la República Mexicana. Esas 2 cosas, tanto la seguridad, que es algo que no se palpa como una obra pública, pero que obviamente es indispensable, y la obra pública que se hizo en mi sexenio fue lo que más satisfecho me dejó.
particularmente el caso del acueducto 2, porque sin agua no hay absolutamente nada. Hace poco, conversando con esta gran audiencia de Radar, yo decía que, y muy a cuento con lo que está pasando en Nuevo León o en otros estados del país, tú fuiste uno de esos raros gobernador de los que apostó una gran inversión con todos los efectos de la obra en una acción de las que no se ve, de las que entierran el dinero, sí. Y dicen que los gobernadores no quieren enterrar el dinero, quieren echarlo hacia arriba para que se vean y se recuerde lo que sea, incluso una tontería como la estela de luz, hablando por cierto de un panista. Te la jugaste y fuerte. ¿Qué te motivó a hacer aquello? ¿Cómo lograste, por ejemplo, el fondo del acueducto 2, que tiene que ver con detalles muy técnicos como el conseguir cuotas de agua? Porque el auditorio debe saber que hay cuotas de agua en el país y esas no las da el gobierno estatal, no las consigue el gobierno estatal, las otorga el gobierno federal a través de la Conagua como primera vía. Sí. ¿Cómo se construyó todo aquello? Y muy a cuento de que hoy el gobernador Curi está enfrentando el reto de hacer un nuevo acueducto, el 3, Paco. Bueno, mira, lo primero fue encontrar la fuente, porque si no sabes en dónde está la fuente, no tiene ningún caso seguir ningún otro procedimiento. Lo primero fue encontrar la fuente y encontramos un acuífero importante en el río Moctezuma, que en la época de estiaje genera todavía 55 millones de metros cúbicos, entre 55 y 60 millones de metros cúbicos al año. Después de probar la capacidad que tenía este acuífero, hicimos todos los trámites en la Comisión Nacional del Agua y obtuvimos los permisos para poder hacer una obra que le permitiera a Querétaro tener esta cantidad de agua que sirve para más o menos 1.600.000, 1.700.000 habitantes, considerando una pérdida como del 20%, porque no todo exactamente se aprovecha, dado que hay fugas y cosas de ese tipo, ¿no? Entonces, ya con eso se planteó un proyecto ejecutivo. Sin proyecto ejecutivo tú no puedes hacer una licitación internacional. Tienes que tener las bases de qué es lo que realmente vas a concursar. El proyecto ejecutivo lo realizó una empresa española, Ayesa, que está en Sevilla, y sobre ese proyecto ejecutivo se lanzaron las bases de licitación internacional para que concursaran quienes iban a generar la obra, sobre una base que se llama BOT, que en inglés, por sus siglas en inglés, es Build, Operate and Transfer, que quiere decir, construyes, tú también operas, y en 20 años transfieres la obra al gobierno del Estado. Ganó ICA, y ganó porque ofreció, digamos, la venta del agua en bloque al gobierno del Estado con el mejor precio. El gobierno del Estado, a su vez, financia la compra de esta agua en bloque a través de la cuota que le cobra a los usuarios en la SEA. Entonces se armó todo, digamos, en la estrategia financiera. ICA, junto con otros socios, construyó el acueducto 2 y nosotros teníamos que acompañar a la empresa constructora y después operadora del sistema en la parte política, porque esto tiene dos vertientes, tres. Uno es la parte financiera, 2 es la parte técnica y 3 es la parte política, porque claro, hay muchas presiones que se pueden originar por el derecho de vía. Hasta hoy Hidalgo se queja de que le quitamos su agua. Sí, bueno, Osorio Chong, que a la sazón era gobernador, no me podía ver ni en pintura, porque decía que le estaba generando problemas. Y yo lo que le contestaba es que mi obligación era resolver problemas en Querétaro. No en Hidalgo. Que los problemas que él tenía en Hidalgo eran suyos. El hecho es que nunca nos llevamos bien, precisamente por eso. Pero tuvimos que hacer incluso que interviniera la Policía Federal
en la obra, en el río Moctezuma, porque gente de Hidalgo, mandada por el gobernador en su tiempo, Osorio Chong, llegó a tomar la obra y a pararla. Y eso no lo podíamos permitir. Además, los permisos son federales y los teníamos todos completos. Entonces la Policía Federal era la que puso un campamento justamente donde estábamos trabajando y se evitó ya este tipo de cosas. Después nosotros tuvimos que trabajar mucho con los ejidatarios en Querétaro, en Cadereyta particularmente. ¿Por qué? Pues por el derecho de vía, nosotros les ofrecíamos, a cambio de que no hubiera problemas, pues obra pública, les ofrecíamos cierto tipo de incentivos, en fin, para que este problema se resolviera. Pero con mucha frecuencia, pues las comunidades decían, bueno, pues ya nos dieron esto, ahora vamos a buscar otro poquito más. Y nosotros les ofrecimos hasta por 150 millones de pesos obra pública en las distintas comunidades. Pero muy posiblemente el asunto llegó como hasta 200. Pero como era en obra pública, era hacerles la escuela, el empedrado, darles una unidad de servicios sanitarios, en fin. En realidad pues no pasaba nada, ¿no? Porque era dinero bien invertido. No es que les hubiéramos entregado el dinero en efectivo, se les entregó en obra pública. Y gracias a este trabajo político que duró durante todos los 5 años de la construcción del Acueducto 2, es que hoy tenemos agua en Querétaro. 5 años de trabajo. 5 años. De 6 de la administración. 5 años de 6, porque el primer año nos dedicamos a buscar la fuente. Y ya habiéndola encontrado, todo lo demás fue construir, tramitar, arreglar la parte financiera, que también era muy importante, porque se le tuvieron que meter 800 millones de pesos a fondo perdido, con el objeto de que la cuota de recuperación para el público fuera muchísimo más barata. Esos 800 millones de pesos los puso el gobierno del Estado en una cantidad de 400 y otros 400 los entregó el presidente Vicente Fox. De un total de 3,000 millones de pesos que costó el acueducto. Ese fue el costo final. El costo final del acueducto fue 3,000 millones de pesos, más 500 millones de pesos para el acuaférico. Porque el acuaférico es, digamos, la red fundamental en el municipio de en Querétaro, donde se recibe el agua del acueducto, en el municipio de Querétaro. Una obra que hiciste en conjunto con Armando Rivera. Armando Rivera. El acuaférico se construyó junto con Armando Rivera, el presidente municipal en su momento. Otra obra enterrada. Sí, pero indispensable. Si hoy el gobernador te preguntase sobre la obra y te pidiera algún tipo de recomendación por el proyecto que trae él del Acueducto 3, ¿qué le dirías a Mauricio Curi? ¿Dónde están los puntos finos? Bueno, en lo primero es encontrar la fuente. Me parece que él quiere traer el agua de Zimapán. No conozco el proyecto, pero me parece que quiere traer el agua de Zimapán, que está un poquito abajo de donde nosotros hicimos el Acueducto 2. Si eso es así, puede, por el mismo derecho de vía que ya existe, subir el agua y luego por gravedad bajarla hasta San Javier. Posiblemente haya que hacer otra planta potabilizadora y seguir por el mismo derecho de vía hasta entrar a la ciudad de Querétaro. Porque eso te ahorra ya muchísimo del trabajo que ya está hecho. Ya están las vías del tren, para decirlo de alguna manera, va otro tren por ahí. Y cabe perfectamente bien otro ducto grande para meter otros 60, 70 millones de metros cúbicos. ¿La ves una obra indispensable hoy día todavía? Sí, siempre va a ser muy importante. El Acueducto 2 no es que se esté agotando en el sentido de que ya no haya agua, sino que ha sido rebasado por el crecimiento de la ciudad. Estamos con quien fuera gobernador de Querétaro entre 2003 y 2009, Francisco Garrido Patrón, aquí en Radar. Vamos a una pausa y regresamos, ¿nos permites? Seguimos en la conversación con Francisco Garrido Patrón, recapitulando de tu última intervención, tus grandes satisfacciones de gobierno, mantener la seguridad, la obra pública, destacando el Acueducto
Dos. Sí. ¿Qué otras cosas destacarías, Francisco? Bueno, abrimos un frente de desarrollo nuevo, porque Querétaro tiene varios puntos de desarrollo, ¿no? Está la parte agrícola, en donde somos, o hemos sido muchas veces, el primer productor nacional de pollo, por ejemplo. Está la parte industrial, muy enfocada a las autopartes, pero un frente de desarrollo nuevo fue la parte aeroespacial. Aprovechando la infraestructura que dejó Loyola con el aeropuerto intercontinental, pues nos pusimos a pensar que qué se podría hacer que no fuera lo obvio, que sería recibir pasajeros, ¿no? Recibir y mandar pasajeros a otros lugares, sino que qué giro se le podría dar al aeropuerto. Y nos dimos cuenta de que como la industria autopartera se parece a la industria aeroespacial, pues habría una buena oportunidad ahí. Y coincidió con el hecho de que se querían mover de la zona euro a la zona dólar algunas compañías muy grandes como Bombardier. Entonces nosotros hicimos un planteamiento de por qué el aeropuerto de Querétaro podría ser el epicentro de un desarrollo aeroespacial importante. El primer planteamiento que se hizo fue con Bombardier. Bombardier consideró que era viable venir a México. Obviamente nos preguntaron mucho sobre el agua, les preocupaba el asunto, la seguridad, en fin. Evaluaron a Querétaro y trajimos a Bombardier. Bombardier pues, es la tercera compañía del mundo en cuanto a armado de aviones. Después de Bombardier vino Safran, que hace motores. Junto con Safran teníamos a ITR e ITP, que hacen mantenimiento de turbinas. Y después llegaron otros, como Eurocopter, en fin. Y se hizo un clúster aeroespacial, que es yo creo que el más importante de la República Mexicana, con un trípode. El trípode consiste en una armadora de aviones, de fuselajes, que sería Bombardier, otra de motores, que sería Safran, y la Universidad Aeronáutica de Querétaro, porque es muy importante tener esos tres pies juntos, porque de ahí viene precisamente la mano de obra calificada para lo que requieren estas compañías. Entonces copiamos literalmente de Canadá la Universidad Aeronáutica de Querétaro, que era indispensable. Yo cuando estuve con la gente de Bombardier, me quedé 3 días nada más en las universidades, hay 2, pegadas al aeropuerto, en Quebec, viendo en qué consistía esto de la universidad. Ya después de eso, a sabiendas de primera mano de en qué consiste, pues ya fue la licenciada Lupita Murguía, a la sazón secretaria de Educación, junto con personas de las escuelas técnicas en Querétaro, a darse una idea ya mucho más específica de qué es lo que se iba a hacer, y se fundó la Universidad Aeronáutica de Querétaro. Ahí tus más grandes satisfacciones. ¿Qué no te gustó? ¿Qué no volverías a hacer en el supuesto imposible de que regresaras a ser gobernador? Pues sí, eso es imposible. Bueno, hay partes difíciles, ¿no? Me acuerdo que teníamos bastantes presiones de un grupo que creo que todavía andan por ahí, de la Antorcha Campesina. Pero no sé si Curi los tenga. Sí, todavía anda el señor Gurrola y Antorcha Campesina en Querétaro. Sí. Eso era una parte desagradable porque había que respetar el derecho de manifestación, pero eran muy escandalosos y muy groseros y gritones allá afuera. Y me parece que siguen con la misma metodología. Así es. Entonces esa era una parte desagradable. Lo que hice fue cambiar mi oficina, que daba directamente ahí a Plaza de Armas, a un poco más adentro, para tener más silencio y tranquilidad para tomar decisiones, ¿no? ¿Alguien trató de la clase política de hacerte la vida imposible? No, fíjate que no. ¿No tuviste enemigos que yo dijeras? La llevé muy bien con todos los de la oposición, que era una oposición pues bastante sensata. De hecho, por ejemplo, el impuesto sobre nóminas, que lo pusimos nosotros, lo sacamos por unanimidad, rapidísimo, junto con el PRI, el PRD, nosotros y algún otro partido político. ¿Qué pasó en el cambio de gobierno entre Francisco Garrido
e Ignacio Loyola, que aquello pareció también como un choque de trenes, y el cric que había construido Nacho hizo crack en algo que no se había visto en la historia de Querétaro, ni se ha vuelto a ver. El que un gobernador llegando le tire una de sus obras estelares al que se fue. Bueno, realmente no es que se tirara. Lo que sucedió es que se cayó. Hay elementos periodísticos de sobra sobre las grietas que había, sobre cómo la estructura se estaba desarmando prácticamente, y tomamos la opinión de dos expertos, del maestro Cepeda Garrido, que lo conoces. Fue rector De la universidad. Alfredo Cepeda Garrido, y del maestro López Carmona, que es un experto en cuestiones de subsuelo, fue el que enderezó la Catedral Metropolitana, ya te imaginarás la calidad de persona que es, y los dos determinaron que la estructura ya no servía, que había que desmantelarla. Y ante estas opiniones técnicas, que no eran políticas, que eran técnicas, estrictamente técnicas, nosotros tomamos esa decisión. ¿Te lo reclamó Nacho en algún momento? Sí me lo reclamó, pero yo le expliqué, no sé si lo entendió, que no era una decisión política, era una decisión técnica que se tenía que tomar. Y están, obviamente, los dictámenes de estos dos expertos en mecánica de suelos. ¿Se recuperó la relación al paso del tiempo entre Nacho y tú? ¿Tú y Nacho? Quedó un poco sentida, digamos, pero si nos vemos nos saludamos, no hay ningún problema. Pero no son cuates ni cosa por el estilo. No. No es que nos frecuentemos, ni mucho menos, ¿no? ¿Cómo viste a los gobiernos que te siguieron? Bueno, el gobierno de Calzada... Acabaste entregándole el gobierno, a Calzada, sí. Entre comillas, al PRI. Al PRI, sí. Con Calzada tuve una buena relación antes de la entrega-recepción, durante la entrega-recepción y durante el gobierno. O sea, no me quejo en absoluto de la relación que tuvimos él en lo personal y yo. Creo que él me respetó bastante y yo también hice todo lo posible por hacerle una entrega adecuada de todo lo que se había hecho y del dinero, que había bastante en caja. Le entregamos 2.400 millones de pesos en caja. ¿Y cómo viste a Pancho Domínguez? Pancho, bueno, pues Pancho es mi amigo, con él sí tengo una relación de otro tipo. Desde que era presidente de la ganadera, pues nos llevábamos muy bien. Lo apoyamos para ser diputado federal, ahí comenzó su carrera por San Juan del Río. Y tengo una excelente relación con Pancho Domínguez, aunque últimamente pues ha estado alejado de la política, porque tiene que dejarle su espacio a Mauricio Curi. ¿A quién de la gente que conoces de tu partido, Pancho, Ricardo Anaya y otros más, le ves futuro político? Bueno, Ricardo Anaya tiene futuro político, empezando porque tiene 43 años. Nada más que tiene que brincar la circunstancia de que lo quiere hacer Pinole el señor López Obrador. Brincada esa circunstancia, yo estoy seguro de que Ricardo va a poder regresar a la política. No sé si a nivel local o a nivel nacional, o tome el nivel local como un trampolín de nueva cuenta para hacer algo a nivel nacional. Él puede hacer muchas cosas todavía por la edad que tiene. Otros más, como Botello, yo creo que ya van de salida. Botello tiene mi edad. Pancho Domínguez no creo que ya ocupe muchos puestos en la política. ¿No le ves con chance de llegar al PAN y a la presidencia del PAN? Él seguir creciendo. Intentó algo de esa naturaleza, pero pues no creo que por ahí. Ya fue senador de la República, fue diputado federal. No sé si quiera volver a lo mismo que ya había hecho. ¿Tú seguirás donde te encuentras, en tu actividad empresarial? Sí. Exitosa? ¿No piensas volver por ninguna vía ni de ninguna manera a la política? No pienso volver a la política. Me interesa la política. Leo bastante sobre lo que está sucediendo en el país, pero ya de manera activa en la política, no. Porque como te digo, a mí me gustan los puestos ejecutivos y por ningún motivo a estas alturas buscaría ser legislador. Pancho, pues muchas gracias. Muchas gracias a ti, Andrés. Don Francisco Garrido, patrón, para unos Pancho, para otros Paco. ¿Cómo te gusta ser recordado? Pues, hombre, de repente me he dado mis vueltas ahí por el centro histórico y mucha gente me reconoce bien.
Y de esa manera, como una persona que trabajó, que hizo buena cantidad de obra pública y ser recordado con amabilidad. ¿Quiénes son los factores de poder real en Querétaro, además de los políticos? Bueno, hay varios factores de poder real. Están los medios, en donde estás tú, que son factores de poder real, fácticos. Están los grandes empresarios, las empresas muy importantes que hay en Querétaro. ¿Hay buen sector productivo en Querétaro? ¿Hay empresarios comprometidos desde Sí, tu óptica, como los viste trabajar contigo? sí, hay empresarios muy comprometidos. En el Club de Industriales hay un grupo muy importante de gente que hace muy buen trabajo. También hay empresarios extranjeros, empresas extranjeras, que tienen también una ética de trabajo muy buena. Y también están los pequeños empresarios, y los comerciantes, la Canaco, toda esa gente, me parece que es de primera. En tu tiempo la iglesia pesaba mucho en Querétaro. Sí, yo era muy buen amigo en lo personal de don Mario de Gasperín, el obispo, a quien aprecio desde luego como persona. Sigue entre nosotros, por cierto. Sí, sigue aquí. Y la iglesia sí pesaba, yo me imagino que sigue pesando. Tal vez un poco menos porque los que se dicen católicos en México cada vez son menos, aunque siguen siendo mayoría. Pero hace, digamos, unos 15 o 20 o 25 años, en Querétaro la iglesia tenía un peso específico muy grande. Pues Francisco, muchas gracias por habernos recibido en tu casa. Hace mucho que no das una entrevista. Muchísimo. Y menos de estas características. Años enteros. Cosa que mucho te valoramos a nombre de todos quienes participamos en Grupo Radar y desde luego de nuestro director y presidente José Bernal Vázquez. Pepo Bernal, amigo mío. Aquí andaremos en Querétaro. Cómo no, Andrés, muchas gracias y sobre todo muchas gracias al público que nos hace el favor de escucharnos y vernos. Que estén muy bien, gracias.